Bueno, hoy y mañana era la fecha de presentación según calendario escolar. Lo que nosotros decíamos es que, sobre todo en las localidades de zona norte, que están muy complicadas en cuanto a contagio, pedíamos que la presencialidad no fuera tal, que no fuera física, sino que uno se pusiera a disposición del colegio, pero sin ir al colegio, porque ir al colegio significaba que todos los docentes se juntaran en un espacio cerrado, con el riesgo de contagio que eso sucedía. No había ninguna indicación de cómo iba a ser, había todos rumores. Ahora acaba de llegar un comunicado de la coordinadora pedagógica, la profesora Benedetto, donde dice que da un instructivo de cómo presentarse en toda la provincia. Hay realidades muy diferentes de contagio en toda la provincia, hay localidades donde no ha habido contagios. Y en nuestra localidad lo que nosotros vemos es que hay un artículo 4, un punto 4 del instructivo que dice que si hay un brote en la localidad, el docente está eximido de la presentación, que creo que es la situación que en estos momentos nos abarca. De todas maneras, también daba indicaciones para otros casos, en el caso en que no hubiera un brote o no hubiera contagios, que no se juntaran más de 10 docentes en el colegio. Entonces ponían un instructivo para que los citaran en horarios diferentes el día de la presentación, porque los demás días hay que trabajar en forma virtual, entendemos, porque no hay ninguna indicación, por lo tanto seguimos como estábamos en diciembre. En diciembre terminamos con los alumnos por las páginas Classroom o por trabajos prácticos que se les daban o por distintos acercamientos que hacíamos con los alumnos. Y por ejemplo, en secundario han quedado muchos chicos con materias pendientes que entendemos seguirán de la misma forma que en diciembre porque no hay cambios y el periodo de compensación es del 9 en adelante, por lo tanto, si ya no nos avisaron cómo hacer, seguimos igual que en diciembre. Eso es lo que entendemos. Igual, todo esto, te digo, es muy fresquito, nos ha llegado la comunicación recién hoy a la mañana y veremos a ver qué es lo que deciden en cada colegio, ¿no? Así que bueno, empieza, digamos, la actividad de escuelas por el hecho de la presentación de los docentes. Bien, se realizó un plenario también. ¿Qué fue lo que se habló en ese? Bueno, en el plenario todas las localidades, todos los secretarios generales presentaron su realidad. Y la realidad que vemos es que hay una situación en los edificios caótica. No se han hecho obras grandes. En donde más se ha hecho pintura. Hemos notado que más en Gallegos, por ahí que sí, han pintado los edificios o ha sido más generalizada y han hecho desmalezamiento. Muchas veces el desmalezamiento no corrió por parte del Consejo, sino que lo han hecho grupos de vecinos o agrupaciones que se han dedicado a hacer desmalezamiento. Pero hay problemas de todo, de agua, de baños, de espacios, techos que se han caído y que durante el 2020 no se ha invertido. Entonces esa situación nosotros la denunciamos en el plenario y todas las localidades coincidían en que no había condiciones para la presencialidad. De hecho, yo creo que acá en algunos colegios hay directivos que ya están haciendo un acta, sacando fotos y poniendo la situación de cada colegio, porque realmente no se puede asistir en un colegio donde por ahí no hay baños. Los baños no están en condiciones o no tienen agua, en un momento de pandemia. Entonces, bueno, eso en el plenario se puso de acuerdo. Además, bueno, en el plenario teníamos diferentes posturas con respecto a la presencialidad. Algunos decíamos, como nosotros, que no había que presentarse en físico para no fomentar el contagio, que había que proteger el tema de la salud y de la salud del docente. Veíamos que todavía no había indicaciones, así que recién hoy vamos a ver qué es lo que va a pasar mañana. Y con respecto a otras cosas como el salario, no se ha hablado nada. Los salarios están absolutamente depreciados. Lo digo otra vez, el sueldo de un docente que recién se inicia está en 33.000 pesos, poco más de 33.000 pesos, y en el segundo cargo cobra bastante menos, porque no cobra título. Entonces el sueldo de un docente no alcanza para vivir. Y en estos momentos es necesario que se empiece a hablar de recomposición salarial. Hay una reunión que se va a hacer el día 18 con el Consejo de Educación, que estaba pautada desde el año pasado y que decían que ya que ahí se iba a hablar de salario. No sabemos si va a haber alguna oferta salarial. De todas formas, de acá al 18 va a haber asambleas y congresos para que con los docentes podamos discutir un poco la realidad. Los docentes que hayan
llegado hasta sus colegios que puedan ver si realmente están los insumos, si la escuela está en condiciones. O sea, nosotros lo que le decimos al docente, que el docente tiene herramientas de defensa y que esas herramientas de defensa son decir la realidad, no hacer ver como que está todo bien y no está todo bien. Entonces, bueno, es lo que nosotros ahora proponemos antes de las asambleas, que el docente tenga una opinión de lo que está pasando y que concurra a las asambleas virtuales seguramente y al congreso virtual. Bien, Daniela, con respecto a esto nombrabas, se habla de la llegada de insumos también a los establecimientos, algo que hay que darlo por seguro, ¿no? En tiempos de pandemia, pero también hablar con respecto a vacunas. Se habla a nivel nacional, ¿qué es lo que va a pasar con los docentes? ¿Pensás que realmente es necesario que se vacunen antes de comenzar con el ciclo lectivo? Para mí es fundamental, es decir, ahora no estaríamos de la misma manera si nos hubiéramos vacunado. Estaríamos hablando de quienes no se vacunaron y qué van a hacer con esas diferencias, ¿no? En el caso de los docentes dicen que es el próximo grupo a ser tenido en cuenta. Hubo una reunión con el gobierno y los gremios donde desde el gobierno les dijeron que se naturalizaba el tema de las vacunas o se completaba el ciclo de las vacunas para fines de abril, principios de mayo. Por lo tanto, ¿de qué presencialidad podemos hablar si no estamos inmunizados? Entonces, no estamos inmunizados los docentes, entonces es una situación de riesgo, porque por más protocolos, porque todo el mundo te habla de los protocolos, por más protocolos que vos hagas de 10 personas, el docente es uno, ¿sí? El docente va a ser uno. ¿Qué hace con el resto de los alumnos? ¿Se va a implementar la bimodalidad, que eso es algo que se habla, algunos presenciales y otros virtuales? Y el docente es el mismo y le pagan por un solo cargo, va a trabajar doble. Entonces, esas cosas hay que charlarlas, no se pueden dejar livianas y que por ahí hay alguien que piense que esto es una cuestión de voluntarismo, de que el docente, con que el docente vaya, la vocación, vamos a estar con los chicos. No es lo mismo que un supermercado, no es lo mismo que un comercio común. Es estar horas con niños que demandan atención, que aparte la necesitan. Nosotros estamos a favor de la presencialidad, con cuidado, en situación de cuidado, porque la presencialidad es donde creemos que se debe dar la educación, porque así es donde nosotros aprendimos a dar clase y a sostener la educación, pero no están dadas las condiciones. Y creo que la gente tiene que empezar a ver esas pequeñas cosas que son cosas de la realidad. El docente es el que sostuvo la educación durante el 2020. Es el que dio clases, el que se preparó, el que puso de su bolsillo la conectividad, puso los aparatos que al final del año terminaron un montón rotos, o sea que ahora hay que empezar de vuelta, puso la capacitación, se capacitó solo para poder hacer todo lo que hizo. Entonces, ahora vamos con un segundo año, nos sentimos un poquito más fuertes en cuanto a herramientas, a preparación, pero también queremos ser cuidados. Así que bueno, eso es lo que nosotros decimos y lo hablamos en plenarios y en los medios.